Saludos a todos. Hoy veremos un tema muy criticado y controversial, sobre todo para los que no son cristianos o creyentes, que es el que ¿por qué tuvo que morir Jesús? El hombre es condenado por el universo o las leyes del universo debido a que es un ser con un desequilibrio en lo físico y mental, heredado a raíz del pecado de Adán, lo que lo llevó a tener un cuerpo mortal, un ser que el universo no puede mantener y por lo tanto es condenado a la destrucción. Eso lo hemos visto en videos anteriores, de varios textos hemos sacado ciertas conclusiones, pero ¿qué ocurre si un hombre no llegara a pecar? El universo no permitiría que muera, o mejor dicho, no lo dejaría en la muerte, como lo que ocurrió con Jesús. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en la tumba o en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Para cualquier hombre vivir sin llegar a pecar es imposible. De una u otra manera todos pecamos, y no se trata simplemente de nacer y no pecar, sino de luchar contra la tendencia a pecar y ganar. Si solo fuera el no pecar, los niños que mueren al año o a los 2 años que no tienen pecado, al menos en teoría, entonces tendrían que resucitar, pero vemos que no resucitan. Es porque no solo se trata de no pecar, sino de vencer la tendencia natural a pecar. Aparte que nacemos con un cuerpo pecador, digamos, ya de pecado en sí, que es destinado a morir. Cristo fue tentado no solo por su naturaleza humana, sino también por el mismo diablo. Fue obediente a Dios hasta la muerte. Por ende el universo no podía dejarlo en la muerte. Pero no solo eso, para resucitar tendría que cumplirse la siguiente ley. Por esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Jesús, para resucitar con un cuerpo incorruptible, no debía tener nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo físico, ni tampoco sangre. Levíticos 17:14 dice: porque la vida de toda carne está en la sangre, en la sangre está la vida. Por eso he mandado ya yo a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de la carne alguna, porque la vida de toda carne está en la sangre. Quien la comiese será borrado. La sangre es lo que da vida a nuestro tipo de cuerpo físico. Recuerden que también hay cuerpo espiritual, incorruptible, como el de los ángeles, como hemos visto en el video ¿Quiénes son los ángeles? Parte 2. Cuerpo que no necesita de sangre para vivir. El cuerpo de Cristo, para ser inmortal, debía de ser transformado de cuerpo físico a cuerpo espiritual, pero su cuerpo físico debía de morir primero y desangrarse. Actualmente en las iglesias cristianas tenemos 2 motivos por los que murió Jesús, al menos los más conocidos. Uno es: debía de haber un sacrificio, una muerte que sea correspondiente a la falta de Adán. El otro es: Jesús tenía que eliminar o digamos hacer sacrificar su cuerpo. El otro es que Jesús tenía que eliminar o digamos hacer sacrificar su cuerpo físico para poder resucitar con un cuerpo inmortal. El primer punto indica que Dios requeriría que un hombre justo fuera asesinado o sacrificado por el pecado o falta de Adán. ¿Es justo para Dios eso? Explícitamente la Biblia no indica algo parecido. No parece justo que Jesús muera por Adán. ¿Por qué tenía que ser así? Por lo tanto, esta teoría carece de sustento. El segundo punto tiene más lógica, pero ¿qué pasaría si Jesús hubiera muerto de anciano? Igual hubiera muerto su cuerpo físico, entonces ¿por qué no tendría que resucitar? Entonces no habría la necesidad de que muera sacrificado para poder resucitar. Algunos dirán: ¿y la sangre que queda en el cuerpo cuando uno muere de vejez? Bueno, después de muerto la sangre se vuelve polvo, así que vemos que el punto 2 no responde estas preguntas. Pero aún queda una tercera opción: si Jesús moría de manera natural, igual hubiera resucitado cuando la última célula de su cuerpo físico hubiera muerto y su sangre dejara de ser, aunque tal vez hubiera demorado más de 3 días. Pero si hubiera sido de esa manera, la muerte de Jesús hubiera pasado desapercibida, al igual que su resurrección. No todos hubieran creído al ser solo algo conocido por algunos, pero al ser una muerte pública con autoridades judías y romanas involucradas, su muerte sería conocida por todos y seguida a detalle. Es decir, Jesús no necesitaba de derramar su sangre en un madero o cruz para resucitar con un cuerpo inmortal. Si moría de manera natural, igual hubiera resucitado, pero lo hizo por nosotros, para que la humanidad tenga una prueba pública de su muerte y de su resurrección, como lo va a entender el siguiente texto. Juan 3:14 y 15. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que se levante el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga vida eterna. Dijo pues Jesús: cuando levantéis en alto el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y no hago nada de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a mí a todos. Jesús fue levantado en una cruz y atrajo a todos porque su muerte fue pública, fue conocida. No hubo duda de ello. Jesús hizo una muerte pública para que se dé a conocer y vean que es real. ¿Y por qué morir como delincuente? Esto ya estaba planeado, profetizado. Como vemos en Isaías 53:12 dice: por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y dividirá la presa
con los poderosos por haberse entregado a la muerte y haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. ¿Y por qué así? Primero porque a una persona que no se le acuse de algún delito no la podían culpar. Solo se condena a delincuentes, al menos es la excusa para las condenas. Y para que Jesús muriera tenía que ser condenado como delincuente, si no, no lo hubieran matado. Con esa muerte pública no quedó duda para los judíos sobre su muerte. Jesús murió un viernes aproximadamente a las 3 de la tarde y resucitó un domingo. ¿Pero por qué tuvo que resucitar un domingo? Como vimos anteriormente, tenía que cumplirse 1 Corintios 15:50. El cuerpo físico de Jesús tenía que morir, pero no murió todo su cuerpo el viernes a las 3 de la tarde. Ahora se sabe que cuando uno muere, aún quedan células vivas, que dependiendo de varios factores pueden vivir aún por varias horas. En Cristo tenía que morir hasta la última célula para que todo su cuerpo físico sea transformado en un cuerpo espiritual. Y al parecer eso ocurrió hasta el domingo, como estaba profetizado o programado. Con respecto a su sangre, sabemos que fue derramada cuando estuvo colgado en la cruz o en el madero. Se desangró, cumpliéndose en su totalidad 1 Corintios 15:50. Como vemos, si Jesús moría a la vejez, igual hubiera resucitado. No tenía que morir sufriendo para ser resucitado. Yo lo sabía, por eso oró a Dios a ver si podía evitar la muerte con sufrimiento. Leemos en Mateo 14, 35-36, dice: adelantándose un poco, cayó en tierra, lloraba, que si era posible pasase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lucas 22, 42-43 dice: diciendo: Padre, si quieres aparte de mí este cáliz, o sea, ese destino, esa muerte en la cruz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. Pero según lo analizado, el universo sabía, al igual que los ángeles, que él necesitaba de una muerte pública, no para beneficio de él, sino de la humanidad. Las personas tenían que verlo morir públicamente, condenado en forma oficial, para que cuando lo vean resucitado crean con mayor fe. Y no piensen que fue solo un truco planeado por los apóstoles, una muerte ficticia, sino que los mismos romanos participaron en su muerte. Y los religiosos judíos de ese tiempo, que odiaban a Jesús, sabían que Jesús tenía que resucitar, y que mostrar la resurrección de Jesús después de su probada muerte pública sería catastrófico para los líderes religiosos judíos del momento. Por eso a toda costa querían evitar que se pueda probar la resurrección del Mesías. Y eso lo vemos en Mateo 27, del 62 hasta Mateo 28, al 11. Vamos a leer parte de ello, donde los sacerdotes y fariseos dicen a Pilato: manda pues guardar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan los discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Pilato les dijo: ahí tiene la guardia, id y guardadlo como vosotros sabéis. Mateo 28:4 dice que esos guardias, de miedo del ángel que vieron, temblaron los guardias y se quedaron como muertos. Y mientras iban ellas, algunos de los guardias vinieron a la ciudad y comunicaron a los príncipes sacerdotes todo lo sucedido sobre la resurrección de Jesús. Pero dice Mateo 28:12 hacia adelante, dice que reunidos estos en consejo con los ancianos, tomaron bastante dinero y se lo dieron a los soldados, diciéndoles: decid que vinieron los discípulos de noche, lo robaron mientras nosotros dormíamos. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había dicho. Esta noticia se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, asimismo Jesús, habiendo resucitado, se esparció la mentira de que había sido robado su cuerpo, y una muerte pública que todos sabían que de verdad murió. Peor hubiera sido si solo hubiera muerto en una casa y hubiera sido unos cuantos, y hubiera dicho que resucitó, hubiera dicho que es mentira, que nadie lo vio, o yo no lo vi, pero ahí todos lo vieron, hasta sus enemigos, lo vieron muerto. Ahora, uno puede decir: ¿y qué hay en los textos donde se dice que se necesitaba un sacrificio? Hay varios textos que dan a entender eso, como por ejemplo Isaías 53:5, donde dice: fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en sus llagas hemos sido curados, como el que murió por nosotros. Otro texto, Mateo 20:28, dice: así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención por muchos. Juan 1:29, el más conocido, al día siguiente vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 5:9 dice: con mayor razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira, como que Cristo murió por nosotros. Seguimos con esos textos, por ejemplo, 1 Corintios 15:3 dice: pues a la verdad os he transmitido, en primer lugar, lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y seguimos con los textos. Hebreos 2:17 dice: por esto hubo de asemejarse en todos sus hermanos, a fin de hacerse pontífice misericordioso y fiel en las cosas que tocan a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para tomar sobre sí los pecados de todos,
por segunda vez aparecerá sin pecado a los que le esperan para recibir la salud. Continuamos con los textos. Por ejemplo, 1 Pedro 2:24 dice: llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que muertos al pecado viviéramos para la justicia, y por sus heridas hemos sido curados. Puede parecer que estos textos a simple vista dieran a entender que Jesús, al derramar su sangre, siendo sacrificado, automáticamente perdonaría los pecados de todos. Pero ¿significa que no tenemos pecados ahora o desde que nacemos? Pero si vuelvo a pecar, ¿de nada sirve o a cada rato Jesús borrará mis pecados? Primero, si naciéramos sin pecado o sin imperfección o sin cuerpo corruptible, entonces naceríamos con cuerpos inmortales, como no es Jesús ahora o los ángeles. Pero no es así, porque igual seguimos muriendo, y nadie ha resucitado hasta ahora, lo que quiere decir que nuestros pecados no son perdonados automáticamente por el sacrificio de Cristo. No murió por mí, porque yo sigo muriendo. Se dice de Jesús que fue molido por nuestros pecados, un sacrificio por los pecados, llevó nuestros pecados. Si se habla de nuestros pecados es porque todos somos pecadores. Y Jesús, al saber eso, aceptó morir de esa manera para que los pecadores o humanos puedan tener fe al verlo morir y sobre todo verlo resucitar. En ese sentido pudiera decirse que murió por nuestros pecados, o sea, a causa nuestra. Murió de esa manera por consideración a nosotros, porque éramos pecadores sin solución o salvación. Si no fuéramos pecadores o fuéramos humanos sin pecado, Jesús no tendría por qué venir. Pero como eso no es el caso, Jesús tuvo que sacrificarse como lo hizo a causa de nuestros pecados, a causa de que somos pecadores, es decir, porque somos humanos pecadores que necesitamos de la fe en el Salvador para obtener la vida eterna. Entonces, ¿cómo se deberían entender esos textos? Comprendimos que Jesús aceptó una muerte pública por nosotros, para que tengan fe al verlo resucitado, para que la gente sepa quién es Jesús y cuál es el camino a seguir para obtener la vida eterna. Cristo murió por nosotros en el sentido de aceptar esa muerte o asesinato público por nosotros. Recordemos que la vida del cuerpo está en la sangre, o la sangre es lo que sustenta al cuerpo. Por eso se dice que con la sangre de Cristo, o sea, con la muerte, o sea, con su muerte, hemos sido justificados. Pero ¿cómo? Recordemos que la ley que corrige el error, que vimos en un video pasado con el mismo nombre, ley que corrige el error, indica que por medio de la obediencia de un solo hombre seremos salvados. Cuando Cristo nos resucite para vida eterna, significará que ha perdonado nuestros pecados, o que hemos sido justificados por Él, pero no sin poner nuestra parte, como lo indica el siguiente texto. Hechos 10:35 dice: sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia les acepto. Pues como el cuerpo sin el espíritu es muerto, así también es muerta la fe sin obras. Necesitamos practicar la justicia y una fe con obras para ser aceptos a Dios. Solo decir murió por nosotros y soy salvo automáticamente. Esto quiere decir que por más que tengamos a Cristo como Salvador, si pecamos no vamos a conseguir la vida eterna, no sirve nada. Hechos 10:26 dice: porque si voluntariamente pecamos, después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, y es por gusto, sino un temeroso juicio y el ardor vengativo del fuego que devora a los enemigos. Ahora, adicional a lo de poner de nuestra parte, Cristo cuando regrese vendrá con la autoridad de escoger a quién dar vida eterna y a quién no. De esta manera será nuestro nuevo Adán, nuestro nuevo Padre, al darnos vida como un Padre. Por eso algunas profecías mencionan a Jesús como Padre eterno, porque Él es quien viene a darnos vida por medio de la resurrección. 1 Corintios 15:22: y como en Adán mueren todos, así también en Cristo serán vivificados todos. 15:45: que por eso está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu vivificante. Isaías 9:6 dice: porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, que tiene sobre los hombros la soberanía, y que se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno o Padre eterno, príncipe de paz. Va a ser nuestro Padre eterno porque nos va a dar vida como un Padre cuando venga en la resurrección, cuando venga al final de los tiempos para resucitarnos. Jesús, como nuestro nuevo Padre, nuestro nuevo Creador, cuando regrese dará resurrección a quienes Él vea por conveniente. Se ha ganado ese derecho al ser el nuevo Adán. Por un hombre, Adán, hemos llegado a ser mortales, y por otro hombre obediente a Dios, o sea Jesús, podemos llegar a tener vida eterna. Pero así como dependió de Adán el que nosotros seamos mortales sin merecerlo, así también dependerá de Jesús en que nosotros seamos inmortales sin merecerlo. De esta manera se equilibran las cosas con justicia. Como dice 1 Corintios 15:21, porque como un hombre vino la muerte, también con un hombre vino la resurrección de los muertos. Por consiguiente, como por la transgresión de uno solo llegó la condenación a todos, así también por la justicia de uno llegó a todos la justificación de vida.
Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Dios le ha dado a Cristo el poder para juzgar, todo dependerá de él y de su justicia. Y esto lo dice Juan 5:22-29. Aunque el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar. En verdad os digo que llega la hora, y esta es, en que los muertos oirán la voz de Dios, y los que la escucharen vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener vida en sí mismo, y le dio poder de juzgar, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque llega la hora en que cuantos están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, y los que obraron el bien para la resurrección de vida, y los que obraron el mal para la resurrección de juicio. Hechos 10:42 dice, y nos ordenó predicar al pueblo y atestiguar que por Dios ha sido instituido juez de vivos y muertos. ¿Quién fue el juez? Jesús. Y varios textos también vemos que lo mencionan como juez. 2 Corintios 5:10 dice, puesto que todos hemos de comparecer al tribunal de Cristo. 2 Timoteo 4:1 dice, te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús que has de juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, pueden leer los textos que están ahí escritos con más detenimiento, pero indican de que Jesús será nuestro juez. Pero que hay textos del Antiguo Testamento donde se ordena a los judíos realizar sacrificios de animales para perdón de los pecados. Veamos solo alguno de ellos. Y vemos un sacrificio animal. Levítico 4:3 dice, si es el sacerdote ungido el que peca, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Yahvé por su pecado un novillo sin defecto en sacrificio expiatorio. Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, los sacrificios que hacían antes, y no hay remisión sin efusión de sangre. Hebreos 10:4 dice, por ser imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos borren los pecados. Bien, podemos tener dos opciones para ello, o dos conclusiones. Uno es de que Cristo murió, debido a que en el Antiguo Testamento se había establecido que todo pecado se borra con un sacrificio, pero como ningún sacrificio animal era suficiente para borrar los pecados de los hombres, el Hijo de Dios tenía que sacrificarse. Solo porque antes mataban animales, y esa es la razón por que muera Jesús. Otra opción sería que Dios sabía que Jesús tenía que morir públicamente para darse a conocer al mundo de su tiempo, perdiendo su vida y derramando su sangre. Dios de una manera indirecta les hizo saber o los instruyó de ese sacrificio de Cristo a los judíos al enseñarles a sacrificar animales, que de una forma representaba el sacrificio de Jesús, el sacrificio futuro de Jesús. Hemos visto que el punto 1 no tiene apoyo bíblico. Dios no requería que un hombre justo fuera asesinado o sacrificado por sus pecados. Jesús no murió por nosotros en el sentido de borrar nuestros pecados, sino en el sentido de aceptar ese tipo de muerte por nosotros, algo que ya hemos analizado anteriormente. Y solamente Jesús no iba a morir por seguir una tradición, ¿no? De matar animales, pero Jesús también tiene que morir porque antes mataban animales. Eso no tiene sentido. El punto 2 tiene más sentido, debido a que indicaría que el sacrificio de Cristo no vino como consecuencia de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, sino que a raíz que se iba a dar el sacrificio de Cristo, su muerte pública, es que se enseña de manera simbólica a los judíos el sacrificio con animales, para enseñarles la necesidad de un Mesías. Estas leyes judías solo eran para prepararlos para el Mesías, era una sombra en las cosas futuras. Como dice Hebreos 10:1, dice, pues como la ley solo es la sombra de los bienes futuros, no la verdadera realidad de las cosas, de ninguna manera puede con los sacrificios que cada año sin cesar se ofrecen, siempre los mismos, perfeccionar a quienes los ofrecen. Gálatas 3:23-26 dice, y así, antes de venir la fe, estábamos encarcelados bajo la ley, en espera de la fe que había de revelarse. De suerte que la ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pues llegada la fe ya no necesitamos al pedagogo, a la ley. Todos pues sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muchos pensarán que tal vez fue exagerado el que Jesús tenga que morir y resucitar para que sus seguidores recién tengan verdadera fe en Él y en lo que Él predicaba, la vida eterna mediante la resurrección. Que solo pudo haber sido necesario que Jesús instruyera más a sus apóstoles o haga más milagros y listo. Pero lo cierto es que nuestra naturaleza humana, o al menos de la mayoría de los humanos, necesita más que eso para creer. Y Dios, los ángeles y Jesús lo sabían. Seguidores cercanos a Él antes que muriera demostraron que con solo escucharlo o ver sus milagros no era suficiente para tener fe en Él incondicionalmente, como fue el caso de Pedro, parientes de Jesús, sus hermanos y Tomás, como se ve en los siguientes textos. Mateo 26:34 dice, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro negó a Jesús, y eso que le hizo milagros delante de él. Marcos 3:21 dice, cuando se enteraron sus parientes de Jesús, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. No creían en Jesús. Marcos 14:30,
30 dice, te aseguro, le contestó Jesús, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, dijo Pedro. Marcos 16, 11 al 14 dice, pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron, no creyeron a sí mismos en la resurrección. Después apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban caminando al campo. Ellos volvieron y avisaron a los demás, pero no le creyeron a ellos tampoco. No creyeron a sí mismos. ¿Qué sería si Jesús no hubiera muerto públicamente? Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Les reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Lucas 24 termina otro ejemplo, dice, al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Los discípulos no creyeron en la resurrección de Jesús. Juan 7:5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él, hermanos de Jesús. Juan 20:25 dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. O sea, todos lo vieron, hasta los discípulos, y ni así Tomás quiso creer. Pues con mayor razón no hubieran creído si no hubieran visto su muerte pública, hubieran pensado que se hizo el muerto. Después que Jesús resucitó, se presentó a muchos, los cuales aumentaron su fe de tal prueba. Tanto así que ahora no les importaba morir solo con tal de ser fieles a su fe. En el siguiente texto se muestra cómo los que lo negaron o no creyeron en Jesús estaban con una fe fortalecida después de la resurrección de Jesús. Eso se explica en Hechos 1 del 13 al 14 y Hechos 12 del 2 al 4. Leemos. Cuando llegaron subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, juntos con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le parecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les conseguía expresarse. Después de fortalecer su fe viendo a Jesús resucitado, se reunieron y recibieron el Espíritu Santo, hasta los que lo habían dudado de él. Entonces esa fue una razón más por la que Jesús tenía que morir de una muerte pública, para aumentar hasta donde más se podía la fe de sus seguidores y hacer que el cristianismo viva hasta ahora. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Gracias por su atención y no olviden suscribirse.